Hola, bienvenidos a este video de apoyo para poder realizar su actividad integradora número 3 del módulo 4. Soy su facilitadora María Curiel. Vamos a dar inicio con las explicaciones. Esta actividad integradora vamos a realizar una revisión de ese viaje que nos puede hacer posible el mundo de la literatura. De manera que pues vamos a trabajar en unos textos que nos van a permitir pues tener una visión distinta de una realidad. Esto nos va a ayudar al analizarlo pues a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y bueno, vamos a analizar dos textos literarios, uno es del siglo XIX y otro del siglo XX. Recuerden que siempre va a ser muy importante identificar las características y el contexto en el que fue escrito, el contexto del autor, y todo eso pues nos servirá para comprender mejor todos estos textos que juegan un poquito entre el espacio de lo ficticio, ¿verdad? Bueno, la actividad la vamos a entregar a través de frases e imágenes que vamos a realizar sobre de una presentación PowerPoint. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer una reseña de la obra Frankenstein o El moderno Prometeo. Y además vamos a descargar la obra completa y leer solamente los capítulos 4 y 5 del primer volumen. Una recomendación importante es que que al estar haciendo nuestra lectura, anotemos en alguna hoja, en algún cuaderno, las primeras emociones, sentimientos y pensamientos que se nos vinieron a la mente conforme leímos los capítulos necesarios, ¿verdad? Los capítulos 4 y 5. Así es que esta hoja la vamos a mantener por ahí porque la vamos a ocupar más adelante. Lo primero que tenemos que descargar es la reseña que viene allí en las instrucciones, y ahora nos podemos dar perfectamente bien cuenta de que como ya hemos trabajado lo que es una reseña, pues es el descargar una información, pero además poniendo un resumen y un comentario de parte de quien lo escribe, ¿de acuerdo? Después de eso ya nos vamos a lo que es la lectura de los capítulos 4 y 5 del texto que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a leer nada más el texto. Ojalá que nos llame tanto la atención, aunque sé que a veces el tiempo no nos lo permite, pues que no nos deja pues el tiempo necesario. Aquí empieza el capítulo primero. Vamos a ver hasta dónde está el cuarto. El capítulo segundo, el tercero y el cuarto. El cuarto viene quedando más o menos, no trae páginas, ok. Bueno, pues lo recorremos porque no hay manera. Les quería mostrar a ver si aparecía aquí. Sí, perdón, sí aparece. En la página 21 es donde nos va a quedar el capítulo 4 y vamos a leer el capítulo 4 y el quinto. Una vez que terminamos la lectura de Frankenstein en el capítulo cuarto y quinto, vamos a leer el cuento La debutante de Leonora Carrington, quien es más conocida como pintora de tipo surrealista que como escritora.
En su cuento también vamos a hacer el mismo planteamiento. Vamos nosotros, incluso miren esta ilustración que se encuentra aquí en la página, pues es de ella, ¿no? De una de sus pinturas. Vamos a hacer también lo mismo, vamos a tomar notas de qué sentimientos, qué sensaciones nos produjo la lectura de este cuento. Las instrucciones ahora nos indican que vamos a realizar una presentación en PowerPoint. Para irla preparando, lo primero que tenemos que hacer es contar cuántas diapositivas vamos a ocupar. Aquí están enumeradas y vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿De acuerdo? Tenemos 11 diapositivas. Nos vamos a PowerPoint y lo primero que tenemos que hacer pues es elegir una plantilla que tenga pues algún tipo de imagen que nos pueda gustar. Es importante, muchachos, que pues no solo nos fijemos en que nos guste, sino que no distraiga la lectura de lo que nosotros vamos a colocar ahí. A veces está tan intenso el que escogemos, no sé, algún diseño como este, por ejemplo, que estoy mostrando, que bueno, se vuelve bastante difícil de leer. Creo que podemos optar por algo un poco más llano, un poco más sencillo. Por ejemplo, yo escojo y bueno, me encanta el azul y entonces ya le digo crear y con eso pues ya nos va a permitir empezar con nuestras diapositivas. Pero quedamos en que necesitamos 11, entonces yo voy poniéndole que me agregue nueva diapositiva hasta que tenga las 11. Aquí podemos ver que ya tengo las 11 diapositivas que voy a ocupar para mi actividad. Colocamos en la portada el título de la actividad, nombre y grupo. La segunda diapositiva nos invita a utilizar una o varias imágenes de las emociones, sentimientos o pensamientos que se nos vinieron a la mente cuando estuvimos leyendo los capítulos. Para ello nos podemos auxiliar de Google Imágenes. Ya estando en Google, nos vamos a la parte superior. Normalmente ahí aparece la palabra imágenes y si no, tecleamos pues en el buscador Google Imágenes y entonces nos va a llevar a una página en donde ya todo esto, todo lo que dice aquí Google Imágenes, lo que yo escriba va a representarse única y exclusivamente en imágenes. Vamos a suponer, porque claro que no es la intención hacerles la tarea, les vamos a poner ahora, por ejemplo, a mí me causó una de las sensaciones que me provocó la lectura de los capítulos es terror. Entonces, tecleo terror y seguramente que me va a aparecer pues una serie de imágenes que me puedan parecer pues apropiadas para la actividad. Entonces pues busco la que me parece más conveniente y la utilizo para ilustrar mi actividad. Aquí como ven no me está sirviendo del todo porque muchas de las imágenes son para que me causen terror y no que representen terror. Si acaso esta que está por aquí puede representar eso. Entonces tengo que revisar si puedo modificar mi búsqueda y le pongo cara de terror y entonces es más, me gustaría animada, no en físico, ¿no? Bueno, yo tengo que elegir entonces, miren, está como muy apropiada. Entonces le vamos a dar clic derecho, aparece este menú y podemos ponerle copiar imagen.
Entonces se queda en el portapapeles y cuando me voy a mi diapositiva 2, estas líneas se pueden eliminar para que se vea más estéticamente bien mi trabajo. Las activo, le doy clic, está punteada y cuando le doy clic está lisa. Entonces si le doy suprimir en el teclado de la computadora, me las borra y ya entonces se ve estéticamente mejor. En este caso utilizo el pegado, que es una imagen, y ya entonces la puedo colocar en donde yo la quiera y del tamaño que yo la quiera. Además, pues ahora PowerPoint recientemente, no hace mucho de eso, me permite elegir si de entre estas ideas de diseño, pues a lo mejor una que me la coloque de manera diferente y entonces pues ya se ve como más espectacular. Sin embargo, les recuerdo que tenemos que agregar unas 50 palabras en esta diapositiva y escribir la idea que se me haya venido a la mente. Les repito, esto yo lo hice arbitrariamente, no quiere decir que de verdad me causó terror, es una idea que les doy para realizar su actividad. La diapositiva 3 ya me pide que analice el contexto, entonces voy a buscar a Mary Shelley y su contexto con una pequeña investigación en internet. Tengo que fijarme muy bien. Recuerden que el contexto es cómo era la sociedad, cómo era el país, cómo era la ciudad, el momento histórico, el momento económico, el momento político en el que vivió Mary Shelley. Entonces vamos a ver cuándo y dónde escribió esta obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza, alemana, de la primera mitad del siglo XIX, por qué escribió la autora esta obra, y vamos a elegir lo que nos haya parecido más interesante para ponerlo en la diapositiva. No más, fíjense bien, podemos emplear audio también para hacer esta acción, sin embargo, no pueden ser más de 50 palabras. Vamos a usar la creatividad. Entonces en mi buscador pongo Mary Shelley y vamos a ver qué me trae. Bueno, me trae Wikipedia, que nunca va a ser nuestra fuente de consulta favorita, y pues aquí tengo dos muy buenas, biografías.com y esta otra página que dice Historia y Biografía de Mary Shelley. Vamos a elegir la que queramos. Aquí aparece además con una calificación de 5 estrellitas. Me parece que entonces aquí puedo encontrar lo que me parezca necesario para mi actividad. Bien, entonces entramos a la página que elegimos y hacemos una lectura exploratoria sobre lo que consideremos más importante. Y bueno, por ejemplo, este es el contexto de la autora. Es lo que estamos investigando, es decir, cuando investigamos el contexto del autor es un poco como averiguar su biografía, ¿no? Entonces, aquí me encuentro con un dato importante. Dice que la madre de Mary Shelley murió el día en que la dio a luz por una fuerte subida de temperatura. Entonces, pues esto ya me aporta cierta información. También esta otra me dice que fue educada en un ambiente culto y progresista. Esto también es información importante. Aquí me dice que se enamoró, que comenzó una relación amorosa con un poeta, que se encontraba casado, con otra mujer llamada Harriet, ¿ok? Entonces, aquí está otro dato importante de la vida de ella.
bueno, pues más o menos creo que con esto ya me doy una idea de que escribió esta novela. La comenzó a crear aprovechando que se encontraban en un clima lúgubre y lluvioso. Entonces, cuando terminó la obra, pues resultó que sería un clásico de la novela gótica. Y pues esto ya me aporta pues cierta información. Ahora, bueno, y que su marido se murió ahogado después de un accidente en velero. Ya tengo información sobre el contexto de la autora, pero me parece que no es suficiente para responder la pregunta que se planteó, que indica, bueno, disculpen las rayas, tendría que haberlas quitado antes, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea. Esto es lo que me está faltando investigar. Y en la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué escribió esta obra? Bueno, creo que ya lo mencionamos un poquito en este momento, ¿de acuerdo? Entonces voy a investigar un poquito cómo era la sociedad europea a mitades del siglo XIX. Siguiendo la recomendación de la actividad, pues ahora ya no solo voy a averiguar el contexto biográfico pues de Mary Shelley, sino vamos a buscar cómo se encontraba Europa en 1850. Tecleo precisamente en Google Europa en 1850 y pues vamos a ver, hay varias opciones. Esta no la elijo porque es una actividad realizada en Prezi. Esto es un programita que lo puede hacer cualquier persona con conocimiento o pues estudiantes de alguna materia en donde pueden haber algunos errores. Entonces, pues definitivamente no me llama la atención. Aquí sí podría encontrar algo de información interesante. Esta es una línea de tiempo que también me puede aportar información importante de cómo se encontraba Europa. Abarca mucho más tiempo del que estoy buscando, pero también es una opción. Esta es una librería, a lo mejor me mete a algo, pero no me da suficiente información. Y bueno, aquí ya tenemos otra posibilidad, pero también es un libro. Tendríamos que revisar. Finalmente me decido por esta página y esta otra. Voy a entrar a las dos porque en ambas me puedo informar de cosas importantes. Entonces, en esta, por ejemplo, es un lugar, un espacio que es académico, es de la materia de historia para los españoles en cuarto año, pero no tienen la misma significancia que el de nosotros, no es que sea de primaria. Y bueno, aquí veo que en estos tiempos se logra una transformación económica notable, ¿verdad? Aquí la tengo señalada, una extraordinaria transformación económica. También me dice que el capitalismo se consolidó como sistema mundial y la actividad industrial también. También me dice que hubo muchos descubrimientos científicos y técnicos. ¿Qué más? Bueno, estamos en la segunda etapa de la revolución industrial y este proceso se desarrolló en varios países, particularmente Inglaterra, Francia y Alemania, y fuera de Europa en Estados Unidos y Japón. Toda esta información me sirve porque fíjense que por los años me indica que este auge, este impulso económico, pues tendría que ver después un poco con la Primera Guerra Mundial que ocurrió en 1914. Por otro lado, veo que se realizaron nuevas formas de producir
que se desarrollaron bastante las comunicaciones. ¿En qué sentido? Bueno, en ese tiempo el tren, el transporte marítimo, pues eran los que prevalecían. Bueno, ahora me paso a la página anterior para terminar de darme idea a la que ya había seleccionado en mi mente previamente, y me voy a esta otra que habla del nacionalismo, ¿no? Entonces, con estas dos páginas ya puedo tener una idea de cómo estaba el mundo en donde le tocó, el contexto en el que le tocó vivir a Mary Shelley. Estaba pues consolidándose la parte económica. Es una parte que en términos de historia se conoce como la época del imperialismo, es decir, la expansión de los países económicamente pudientes hacia el resto del mundo. También aquí veo que en estos mismos países europeos pues se fortaleció la idea nacionalista, es decir, quienes eran de su propio país pues estaban, digamos, crecían con la convicción de que, pues dicho en palabras coloquiales, ellos eran lo máximo, ¿no? Entonces, pues vemos cómo ese nacionalismo prevalece pues en varios países europeos, y esto claro que tiene que ver porque al final de cuentas más adelante se convertiría en uno de esos motivos por los cuales los países llegan a la guerra. Bueno, ya tengo información suficiente, entonces ya puedo redactar mi tercer diapositiva. La pregunta o la diapositiva cuarta me pide que coloque la obra Frankenstein en el movimiento literario que le corresponde. Entonces recurro a nuestros recursos de esta semana y busco el movimiento literario que le corresponde. Estoy ya en el recurso que se llama Literatura en los siglos XIX y XX, y claro, nada más me toca recorrerlos para saber cuál es el que le corresponde a la obra, ¿ok? Ya no lo indico porque ya sería hacerles la actividad, pero aquí se encuentra la información que estamos buscando en este recurso. La quinta diapositiva la vamos a responder pues con un tanto de reflexión, ayudándonos en el video. Dice, porque el planteamiento dice: reflexiona cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Y entonces, pues para poder responder cuál es el sentido de la vida para él, podemos regresar a revisar el video de el sentido de la vida, ¿sí? Aquí tenemos los videos, perdón. Aquí tenemos dos oportunidades para ayudarnos a reflexionar y poder responder esa parte de la presentación. Esta parte ya no la explicamos porque entonces se repiten las mismas acciones que hemos estado haciendo con Mary Shelley y Frankenstein, pero ahora sobre la debutante de Leonora Carrington, y pues hablaremos precisamente de esta obra. La vamos a reflejar que nos produjo con una o con varias imágenes, como ustedes lo prefieran. Cuál es el contexto tanto de la autora como de el mundo, el tiempo que le tocó vivir, que por cierto Elena Poniatowska hizo un libro respecto a la vida de Leonora Carrington muy interesante, ¿no? En donde habla precisamente de su tiempo, donde coincide en la vida se vuelve pues amante de Edward, se me fue el nombre, el que hizo este jardín muy extraño en Xilitla. Ojalá que tengan la oportunidad de conocerlo, un lugar muy extraño con construcciones bastante extrañas, y bueno, si lo visitan van a
a tener la oportunidad de disfrutar bastante de ese espacio. Bueno, tenemos entonces que hacer lo mismo, explicar, después identificar a qué periodo, a qué movimiento literario corresponde la obra y cuál es el sentido de la vida. Muy bien. Ahora, una vez que terminamos esos dos con todas sus diapositivas, vamos a realizar el punto número 10, en donde nos plantean que las dos obras, tanto la de Mary Shelley Frankenstein como la debutante, tienen elementos que son ficticios y que además plantean mundos posibles. Vamos a buscarlos con algunas imágenes que los representen y que ustedes puedan en un texto, en una reflexión que vaya de entre 20 a 50 palabras, qué papel tuvo lo ficticio en la manera en que alteraron la realidad en esas obras, ¿de acuerdo? Bien, ahora recordemos que acabamos de utilizar algunas fuentes para consultar nuestra investigación, de manera que cerramos en la diapositiva número 11 dejando nuestras fuentes de consulta y recordamos que para dejarlas hay formas sencillas. Tenemos nuestro manual que aquí podemos hacerle clic o ver esta última esta última imagen que les muestro para terminar correctamente su actividad. Bien, entonces cualquier página que hayamos consultado para buscar el contexto del personaje, del autor, del autor de cada una de las dos obras, o para buscar el contexto en el que les tocó vivir a estas dos mujeres, a estas dos autoras, escritoras, las vamos a indicar siguiendo o atendiendo esta forma de registro, ¿no? Si la página web que consulté tiene autor, entonces se escribe de la siguiente manera: apellido del autor, inicial de su nombre, bueno, aquí debe de ir punto, este es un error, es punto, el año en el que se escribió ese comentario en la página web, el nombre que tiene el sitio web, y se debe de colocar esta frase: recuperado él, y entonces se abre un paréntesis. Y si realizaste esta actividad, vamos a suponer el miércoles, tendrás que ponerle la fecha del miércoles. Si la realizaste el viernes, tendrás que ponerle la fecha del viernes. Se cierra el paréntesis, disponible en, y entonces se pega el link o lo que también conocemos como la URL. Aquí tenemos entonces desarrollado el ejemplo, ¿no? Tavares, R, 2009, Educared, recuperado el 6 de abril de 2017, disponible en, etcétera, ¿no? Ahora, si la página web que consulté no tiene autor, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el nombre de la página web, el año, el año en el que fue escrito ese texto. A veces no se dispone de información, entonces le ponemos N/D como significando no disponible, recuperado él, y entonces en qué URL se puede consultar. Bueno, chicos, eso es todo. Si tienen alguna duda, ya saben, comuníquense para que les podamos apoyar con sus dudas. Suerte.